Buen día, estudiantes, ¿cómo están? Para mí es un placer estar con ustedes desde el lado de la pantalla. Hoy voy a utilizar un recurso web pues para hacer una breve explicación de unos temas que hemos venido trabajando a través de las guías cognitivas, los escritos y demás. Entonces la idea es poderles colaborar y aclararles muchos conceptos que tal vez y dudas que tal vez ustedes puedan llegar a tener con el desarrollo de estas guías. Entonces, en grado séptimo estamos trabajando un concepto que es muy importante, que es la conservación de la energía. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es la conservación de la energía? Es uno de los principios fundamentales de la física. Créanme que es tan importante porque me atrevo a decir que es uno de los conceptos fundamentales de la ciencia, ni siquiera de la física, de la ciencia como tal. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay un principio que nos dice, o un enunciado que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es algo clave. Yo no puedo crear energía. Lo que hago es transformarla. La energía está en todo lado, de diferentes formas. Hay calor, hay electricidad, hay movimiento, bueno, hay muchas formas de energía. Lo que yo hago es transformar ese tipo de energía y aplicarla para lo que necesitamos, particularmente nosotros los seres humanos. Hay que tener claro que la conservación de la energía es válida únicamente para sistemas cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mayoría de sistemas que estudiamos en física son sistemas que tienen unas condiciones ideales. No existen fuerzas disipativas o cosas que hacen que la energía se reduzca. Y es importante entender que la conservación de la energía nos ayuda a entender un poco mejor el universo que nos rodea. De hecho, muchos de los trabajos que hacemos actualmente en ciencias van fundamentados en pro de las energías, buscar energías que podamos renovar, energías renovables que sean amigables con el ambiente. Entonces, vamos a explicar, miren, no es fácil decir qué es energía, porque no hay una definición científica. Los científicos la entienden, la manejan, pero no la pueden definir, porque es un concepto muy abstracto. Pero sí saben qué es. Es curioso. No la hemos podido definir, no le podemos decir esto es la energía, pero la entendemos, la estudiamos y tratamos de interpretarla. Entonces, lo más cercano a, a la definición de lo que es energía es el concepto de trabajo. ¿Qué es el trabajo? En principio, es una forma de energía. Esa forma de energía me relaciona, me relaciona a cantidades físicas que son muy importantes. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación. Dice, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, ¿qué es la fuerza? Una interacción. Una interacción de masas, una interacción de objetos, una interacción por distancia. Entonces, yo siempre que genero una fuerza, por ejemplo, cuando yo muevo el pupitre, cuando estoy jugando fútbol y le doy una patada al balón, cuando hago cualquier tipo de actividad, siempre estoy generando fuerzas, interacciones. Y si las interacciones hacen que los objetos se desplacen, pues genera lo que se llama trabajo. El trabajo es una magnitud escalar. Entonces aquí tengo como 5 pasos en los cuales voy a tratar de explicarles la ecuación. Entonces, ¿qué es una magnitud escalar? Escalar quiere decir que es un número, que cumple con las propiedades de los números, que se puede sumar, restar, multiplicar, dividir. Las cantidades escalares quedan descritas únicamente con un número. Por ejemplo, si yo voy a la panadería y compro 3000 de pan, pues me van a dar un número determinado de panes. Los panes son una cantidad escalar. Una libra de carne, eso es una cantidad escalar. Porque solo con el número ya quedan descritas. Entonces resulta que estas magnitudes dependen de qué? De la fuerza que yo aplico, o sea, de la interacción que yo hago, de la distancia que recorre, y eso es lo que produce la energía. Entonces, si yo tengo un objeto, lo muevo,
hacia una dirección, ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, se está aplicando una fuerza. Esa fuerza hace que los objetos recorran distancias. La interacción entre esas dos me produce lo que se llama trabajo. ¿El trabajo se mide en qué? En joules. ¿Qué son joules? Unidades asociadas a la energía. Entonces, el joules es la unidad asociada a la energía. ¿Por qué joule? Porque joule fue el inventor, fue uno de los inventores o fue uno de los científicos que estudió la energía. Entonces, creó muchos experimentos, inventó muchos experimentos relacionados con esto. Entonces, en honor a joule, se le dio ese nombre a la cantidad asociada que es la energía. Entonces, ¿qué es el trabajo? Básicamente, una forma de energía. Entonces, por ejemplo, tenemos un objeto que se está desplazando. Aquí el señor está moviendo la caja. Como el señor está moviendo la caja, la está moviendo a una distancia determinada. Comenzó acá y termina acá. Entonces, si ve que se desplaza siempre una distancia. ¿Por qué? Porque le está aplicando una fuerza. Entonces, digamos que la superficie no tiene una superficie así muy áspera, sino es más o menos lisa. Entonces puede deslizar la caja con facilidad. El trabajo es una magnitud escalar que alcanza su valor máximo cuando la fuerza se aplica en la dirección del sentido del movimiento. Entonces, si yo veo un objeto que se está moviendo y le aplico la fuerza, es más fácil generar un trabajo. Entonces, aquí aparece una fórmula que dice F, X o D, hacen relación a distancia. Aquí aparece coseno. Cuando ustedes estén en grado décimo, vamos a profundizar en esto. Esto es cuando se aplica una fuerza que genera algún tipo de ángulo. Cuando se generan ángulos, pues se toman en cuenta unas variables que tienen que ver con trigonometría, pero por el momento no es de interés. La idea es que no se asusten, yo solo les estoy nombrando las cosas. Lo importante es que ustedes tengan claro el concepto. Entonces, existen diferentes tipos de trabajo. Está el trabajo cinético, que es asociado o depende de una velocidad. Está el trabajo potencial, que depende como tal de una posición. Y está el trabajo térmico, que no lo nombré acá porque no es objeto de estudio, eso lo vamos a estudiar en octavo. El trabajo térmico tiene que ver con el calor como energía. La energía es sinónimo de calor. Entonces, cuando veamos este tipo de trabajo, vamos a entender un poquito más. Me voy a centrar en estos dos, trabajo cinético y trabajo potencial. El trabajo cinético tiene tres características. Depende de la velocidad, depende de la masa y genera un tipo de energía que se llama energía cinética. Lo mismo el trabajo potencial. Este depende de la posición, diferente a que este depende de la velocidad, depende de la gravedad, o sea, del lugar donde se encuentre, y genera un tipo de energía que se llama energía potencial gravitacional. O sea, todos estos conceptos ustedes los deben manejar. Son conceptos a nivel conceptual, no a nivel matemático, sino a nivel conceptual. Entonces, ¿qué es la energía cinética? Entonces ya lo dije en un principio. La energía cinética se da cuando empujamos un objeto y hacemos que éste se mueva. Si hacemos que cualquier objeto, el que ustedes quieran, se mueva, ese objeto va a efectuar un concepto que se llama trabajo. El trabajo tiene una energía asociada que es la energía cinética, la energía de movimiento. Entonces aquí tengo un ejemplo en una gráfica. Tenemos a este personaje, yo lo llamo Guillermo Tell. Entonces Guillermo Tell realizó un arco. Entonces, en principio, él coge su arco, la flecha está en reposo y le genera una fuerza. Al generar la fuerza, el objeto se va a desplazar. Cuando el objeto se desplaza y adquiere velocidad, adquiere una energía que se llama energía cinética. Posteriormente les voy a explicar por qué aquí dice energía potencial. Entonces, ¿por qué dice energía potencial? Porque depende de las cuerdas. Las cuerdas son las que están generando la potencia para que el ejercicio salga, para que la flecha salga disparada. Entonces, la energía cinética es la energía asociada básicamente al movimiento de los objetos. Si los objetos tienen velocidad, tienen energía cinética por defecto. Entonces, ¿cómo se puede calcular? Aquí está algo que para los estudiantes es algo aburrido, la ecuación.
Entonces, yo no voy a centrarme mucho en esto porque no es de nuestro interés. Entonces, la ecuación que nos dice que si tenemos un carro que se desplaza a una velocidad, por consiguiente ese carro tiene una masa. Entonces, para yo poder calcular la energía cinética, tengo que coger esa masa que tengo, multiplicarla por la velocidad, pero no por una velocidad lineal, sino por una velocidad elevada al cuadrado, para así interpretar un poquito más la fórmula. No se preocupe por la fórmula. Aquí yo no me voy a centrar en la fórmula. Sin embargo, ustedes ya hicieron una actividad en clase. Cuando yo les dejé caer una pelotica, con algunos alcancé a trabajar la fórmula. No sé si se acuerdan. Entonces, tranquilos, que pues todo tiene un proceso. Entonces vamos a devolvernos. ¿Por qué es importante entender la energía? Porque la energía se puede transferir de un objeto a otro. Pensemos en un juego sencillo, el billar. Cuando yo juego billar y golpeo una bola con el taco, esta adquiere una velocidad. Resulta que la velocidad que adquiere una de las bolas, cuando choca con la otra bola, la transfiere. Entonces la energía es algo que se transfiere y más la energía cinética. Entonces eso es lo que tiene que ver con conservar. Si yo tengo un objeto que se está moviendo, entonces yo voy corriendo y me estrello con una persona, pues yo como llevo mayor velocidad tengo mayor energía y cuando me choco le transfiero la energía. Lo mismo sucede en el billar, en el fútbol, etcétera. Entonces, la energía siempre suele transferirse, entonces tengan mucha precaución con eso. ¿Qué nos dice la ciencia esto? Pues que cuando los objetos dependen de la velocidad hay que tener mucha precaución. Porque si yo voy a una velocidad determinada, digamos voy a 60 kilómetros por hora, voy en un carro, resulta que ese carro tiene 4 veces más la energía cinética, 4 veces más este valor de energía. O sea, que por cada velocidad que yo lleve, esa velocidad se va casi 4 veces o se duplica esa velocidad, se cuadriplica o se eleva al cuadrado, por decirlo de algún modo. Entonces son cosas que hay que tener mucha precaución, por eso es que cuando hay impactos o hay choques, se generan este tipo de, ¿cómo se llaman? De accidentes, porque a veces la velocidad conlleva que los objetos tienen. Una cosa es que vaya a una determinada velocidad, pero la energía que lleva el objeto cuando va rápido es una energía considerable. Por eso cuando nosotros corremos y nos chocamos contra una pared, nos podemos hacer un daño grave porque ese tipo de energías hacen que los cuerpos se deformen, entonces tienen que tener mucha precaución. Entonces vamos a mirar ya para concluir la energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? Entonces, vamos a una definición. La energía potencial se conoce como la energía asociada a la capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo, de acuerdo a la configuración que tenga en un sistema de cuerpos que ejercen fuerzas entre sí. Entonces, aquí tengo una ecuación. Como les digo, eso es engorroso, no se centren en eso. Yo hago la explicación. Entonces, la energía potencial depende de la masa del objeto, la gravedad y la altura. Por ejemplo, este muchacho que está en el monopatín. Entonces, él tiene una energía potencial porque aquí hay una altura en relación al piso. Entonces, tiene energía potencial, mire, altura. Tiene masa porque el objeto es como gordito. Y cuando el objeto cae, gana energía, la energía potencial, que es máxima en el punto alto, se vuelve cinética, gana velocidad. Y a medida que pierde velocidad, gana energía potencial. Lo cinético se vuelve potencial y lo potencial se vuelve cinético. Así funciona. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo. Por ejemplo, a este señor le cuesta subir la piedra. Cuando uno va por una cima le cuesta. ¿Por qué? Porque se va en contra de la energía potencial, va en contra de la gravedad de la Tierra. Entonces, usted sube y sube y sube y le cuesta y le cuesta. Cuando llega acá y suelta, pues obviamente va a ganar mucha más energía, porque aquí hay mucha energía potencial. Aquí la energía potencial es muy poquita porque la altura es muy poquita. Pero a medida que voy subiendo, el cuerpo va ganando energía potencial. Por eso es que los objetos tienden a ser atraídos hacia el centro de la Tierra, por la energía. ¿Energía de qué tipo? Potencial.
Listo, básicamente, mis estudiantes, esto sería una síntesis de lo que hemos venido trabajando a través de las guías, la primera guía que se les entregó, que sufrieron, que no entendieron. No se preocupen, es normal. Posteriormente se les envió una lectura donde ustedes tenían que hacer como desarrollar una serie de ideas, comprender. Y hoy, nuevamente en el componente cognitivo, les vamos a enviar una lectura. ¿Qué tienen que hacer con la lectura? Entonces ustedes me van a mencionar en su escrito el que les toca realizar cómo se explica la física, principalmente la conservación de la energía, teniendo como referencia el artículo El inodoro del siglo XXI. Entonces yo quiero que en no más de 2 párrafos, en un párrafo puede ser, sí, en un párrafo, me expliquen cómo influye la física, la teoría física en su artículo. Ustedes que pueden observar que hay física. Principalmente que la conservación de la energía. No se les olvide que si los inodoros tienen movimiento y si hay movimiento de velocidad, hay energía. Entonces quiero que ustedes me digan cómo interpretan eso según el artículo. ¿Listo? Esto es todo por hoy. Nos veremos en una próxima sesión. Que tengan un buen día. Hasta luego, estudiantes.